Buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra reunión de oración y enseñanza hoy martes. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él abra nuestro entendimiento y penetre la semilla que hoy quiere impartir en nuestro corazón para que dé fruto. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo que vamos a hacer ahora es oírte, oír tus palabras, Señor, que sabemos que nunca pasarán. El cielo y la tierra van a desaparecer, van a ser consumidos, pero tu palabra permanece tal como la estamos leyendo y oyendo hoy en día, Señor. Todas las promesas se cumplen y todas las profecías se realizarán tal como lo dice tu palabra. Por eso tenemos confianza cuando confiamos, cuando estamos sustentados en tu palabra, Señor, porque sabemos que tú eres quien la respalda, porque es tu palabra, eres tú mismo, Señor, y tu Espíritu Santo nos da el entendimiento para abrir nuestro corazón y recibirla. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a seguir compartiendo el tema que hemos estado ya viendo y que tiene que ver con las plagas, por supuesto. Bien, vamos a empezar con decir que hoy en día estas plagas se han multiplicado y no me refiero a más virus y ya sabemos que han mutado y cosas así como lo dicen ahora. La situación es que se han añadido otro tipo de problemas o otro tipo de situaciones adversas que no contribuyen a que las personas estén en paz. Y es necesario que estemos en paz porque eso es lo que el Señor nos enseña. Él no nos dejó una paz dependiendo de las circunstancias. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Creéis en Dios, creed también en mí. La situación esta quiere decir que el Señor está en control de todas las cosas. El Señor tiene en sus manos nuestro futuro y nuestra vida. Por eso es que debemos estar conscientes y abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para saber que estamos sustentados por el poder y el amor de nuestro Señor. Vamos ahora a empezar a inspirarnos en el siguiente salmo para orar. Es el Salmo 34 y se llama La protección divina y muy adecuado para esta época y para toda la serie de consecuencias que vinieron a raíz de la plaga del coronavirus. Es un salmo de David y me gusta mucho este salmo porque da tal cual lo que fluía en el corazón de David. Por supuesto, inspirado por el Espíritu, por eso quedó registrado en la Escritura, porque no se quedó registrado nada que fuera nacido en la carne. El Señor usó a hombres, claro, hombres y mujeres, pero todo lo que está en la Escritura es inspirado por Dios. Lo sabemos y lo confesamos. Entonces, esto que estaba en el corazón de David me enseña mucho y me invita mucho a estar confiado en la protección de Dios. Dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjense nada más, para empezar, para abrir boca, como dice. Para abrir boca, él le está diciendo él está tomando una decisión que va a sostener de continuo. En cualquier situación, sea próspera o sea adversa, bendeciré al Señor. En otras palabras, David podía estar llorando, pero al mismo tiempo estar alabando a Dios. Esa combinación es la que en muchas ocasiones para nosotros es contrapuesta, pero no son lágrimas de lo que habla aquí, y lo vamos a ver más adelante, no son lágrimas por sentir una adoración que fluye y que el Espíritu lo toca. Está sufriendo en este tiempo. Este salmo de David se escribió cuando era perseguido por Saúl. Debemos saber que en el primero de Samuel, en primera y segunda de Samuel, se habla, sobre todo primera, se habla acerca de la persecución que había emprendido Saúl por celos y por envidia
contra David porque Dios ya lo había escogido a él y lo había desechado porque Saúl no tuvo en cuenta, no honró a Dios haciendo lo que Dios le había mandado. Se llama desobediencia. Entonces fue desechado y David ya había sido ungido. David estuvo huyendo por diferentes partes y llega al momento en el que todos los querían quedar bien con Saúl, todos los la gente de Israel, la mayoría de la gente de Israel, y entonces le iban a decir cuando lo veían en un lado y lo perseguía Saúl e intentaba liquidarlo, deshacerse de él. Entonces, en esa situación está describiendo este salmo. Entonces, ese llorar es al mismo tiempo de alabarlo, algo que se mezcla, que pudiera ser, estoy llorando por la necesidad que tengo, pero te alabo, Señor. Siempre te bendeciré. Sigamos viendo que nuestra alabanza no depende de nuestras emociones. Atención, por favor, atención en esto. Nuestra alabanza no depende de nuestras emociones, está basada en el conocimiento que tenemos de Dios, de su carácter y de su persona. Esta es la verdadera alabanza. No es la alabanza que te mueve las emociones y que hasta las lágrimas o que te hace aún temblar. Puede suceder eso, pero siempre cuando estamos dejándonos guiar por el Espíritu. Pero la verdadera alabanza no está basada en emociones. No vienes nacida de la carne o del alma. Esta fluye desde dentro, desde el Espíritu. Recordemos, espíritu, alma y cuerpo. Desde el espíritu fluye esta alabanza y pasa a través del alma. Puede tocar las emociones, pero no nace en las emociones. Está basada en el conocimiento que tenemos de Dios, de su carácter y de su persona. Más. Y también de saber que Él es el mismo, cualesquiera que sean las circunstancias, Dios sigue siendo el mismo. Dios de amor, Dios fiel, Dios todopoderoso. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. También sabemos que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, potestades, lo presente o lo porvenir, ni espada, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero una pregunta, ¿no invaden a veces sentimientos de tristeza, de amargura, de confusión o de duda? ¿Será que ya estás a tal nivel de madurez que no te sientes en ocasiones triste y llegas a la amargura y a la confusión o duda? ¿Qué respuesta podemos dar a eso? En nuestra naturaleza humana, claro que surgen, por supuesto que surgen, pero el recuerdo, fíjense aquí, es muy interesante lo que dice este salmo y lo concuerda o lo comprobamos con otras partes que también David usó pues con mucha una actitud muy firme y muy espiritual. Pero el recuerdo de las ocasiones en que Dios ha intervenido de una manera poderosa para rescatarnos, ayuda a superar las crisis emocionales. Atención en esto. ¿Quieres salir de tus emociones trastornadas de lloro, de tristeza, de temores, etcétera? Bueno, aquí está la estrategia de David. Tal como lo hacía David en circunstancias extremas, sucede esto. Veamos este salmo, que tiene que ver mucho con todo el fluir de David, un hombre conforme al corazón de Dios, instruyendo a su alma, ordenándole a su alma. Por supuesto que no es el alma al alma, viene desde el espíritu. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta es la estrategia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Quiero ver ahora esta versión. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón, alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila.
Aquí estamos viendo una clave de qué es lo que pasaba en David. Un hombre perseguido, un hombre asediado por sus enemigos, en especial Saúl, pero había otros que lo perseguían, los filisteos también en un momento dado. Entonces, esto es lo que debemos de recordar, esto es lo que se nos debe de grabar. ¿Qué hago cuando estoy triste, amargado, temeroso, angustiado? Recuerda todas las ocasiones que Dios ha intervenido. En algunas has estado peor o tal vez no tanto o igual, pero de ahí te ha sacado. Es lo que está declarando aquí. Recordemos también en el Salmo 42:5, él le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De nuevo, esto se repite 3 veces. Yo lo encontré en el mismo Salmo, no nada más en el versículo 5, sino en el 11 y en el Salmo 43, versículo 5, las mismas palabras exactamente. Tienes que hablarle a tu alma. ¿Por qué estás confusa? ¿Por qué tienes confusión? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué te decaes, alma mía? ¿Por qué te angustias, te turbas, te mueve el temor dentro de mí? Espera en Dios, espera, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí. Son declaraciones fuertes de David que Dios lo calificó como un hombre conforme a su corazón. Hasta aquí vamos a orar. Estamos empezando apenas. Señor, gracias Señor. Tu palabra nos abre el modo de vida de un creyente cristiano, el modo de comportamiento, el carácter nuestro se tiene que moldear conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aquí nos das la pauta a seguir y tu espíritu nos ayuda a entender esto más profundamente en nuestro corazón, que nuestra alma te alabe, que tengamos toda nuestra confianza puesta en ti, Señor. Entonces se acabarían los temores, las angustias, los rencores, las amarguras. Toda situación adversa la podemos manejar y ahí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, que esto que estamos aprendiendo, que esto de hablarle a nuestra alma y llevarla, concentrarla en lo que tú has hecho y quién tú eres, y que tu amor no va a disminuir porque estemos pasando por una prueba. No es que te olvidaste de nosotros, Señor, que esto sea algo que recuerde la iglesia entera, nuestra iglesia, Señor, que quede grabado de tal manera que surja como un letrero luminoso enfrente de nosotros cuando estamos abatidos o decaídos. Señor, que se oigan campanas o alarmas delante de nosotros para recordar esto, todas las cosas que has hecho por nosotros, de dónde nos sacaste, empezando de dónde nos sacaste y las ocasiones en que has intervenido para librarnos, Señor, que son innumerables en cada caso. Algunas yo las conozco de mis hermanos de la iglesia, algunas, y son sorprendentes, son maravillosas, son para darle la gloria al Señor. Y por supuesto, en mi propia vida también tengo muchas razones por las cuales vivir agradecido, bendiciendo al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos. El versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquí está invitando o convocando a otros a que se unan a Él en alabanzas a Dios por la experiencia que Él tiene en Dios. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Es otra de las formas de decir. Los mansos son los humildes, aquellos que no dependen de sí mismos. Recordemos, no hay orgullo, no hay soberbia. Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos y a los humildes los atrae y les da gracia. Muy importante, ya vimos el domingo que hay muchas formas en las que Dios puede mantener un corazón humilde. En Pablo fue un aguijón en la carne para protegerlo de que cayera en soberbia. ¿Por qué? Porque era un ser humano como tú y como yo y podía haber caído. Entonces, Dios nos guarda, pero también tenemos que hacer una parte.
tenemos que hacer la parte en la cual estamos confiando en Él. Tercero, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. En el original el significado de pongámonos de acuerdo o engrandeced a Jehová conmigo, unámonos, quiere decir unamos nuestras voces como en un solo coro, al unísono, todos, ver lo maravilloso que está haciendo Dios en mi vida, porque yo se los declaro, este es un testimonio. De hecho, dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, ¿qué? Mis temores. Busqué al Señor, ¿en qué? En su palabra, lo busqué en oración, leí su palabra, le pedí al Señor, abre mi corazón, Señor, porque yo quiero que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté ahora mismo. Hay temores que me están invadiendo, hay amenazas que están tratando de destruirme, de abatir mi alma, de turbar mi alma, como decía en el Salmo 42. Y él me oyó y me libró de todos, no algunos, sino todos mis temores. David había experimentado que Dios es un Dios que escucha las oraciones. Le libró tanto del temor de morir como de la muerte misma. Fíjense en esta imagen. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso aparecen las manos juntas indicando que está orando porque estamos pidiendo. Y en el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, Dios nos va a responder. No es necesario que sean inmediatamente, porque eso que Dios permite tiene un proceso, tiene un objetivo que hacer en nuestro corazón. Pero no se olvida. Y Él cumple su palabra. Si pedimos conforme a su voluntad, conforme a lo que Él nos dice, entonces vamos a recibirlo. El 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Qué significa esto? David expresa que esa es la experiencia de muchos, no solamente la suya, que Dios cuida, protege y levanta a todos los que miran a Él y confían en Él. Tú sustentas mi vida, mi destino. Está en tus manos mi futuro. No está en manos de la buena suerte o mala suerte, como muchos pueden llegar a pensar. No está en manos de un demonio que la está manipulando para... Perdón. Entonces no hemos entendido que Dios estamos guardados por el Señor. Somos como la niña de su ojo, la niña, esa parte del ojo que inmediatamente va a resistir, incluso con un viento fuerte el ojo se cierra para protegerla. Eso es lo que la analogía que el Señor da. Somos como la niña de su ojo, con esa protección. Cuando de un cristiano se desprende un espíritu de alabanza, esto anima a otros a confiar en el Señor. Esto hacen los testimonios que tan difícil son de escuchar. Repito, cuando una persona, un creyente en Jesucristo, manifiesta un espíritu de alabanza por lo que Dios ha hecho en su vida y porque Él vio quién es Dios, anima a otros a confiar en el Señor. Esos son los testimonios. Pero, de la misma manera, cuando un creyente se desespera, lo da todo por perdido o se entrega a la queja y a la crítica, el negativismo arrastrará a otros hacia la incredulidad. Te conviertes en una piedra de tropiezo. Cuando tú continuamente estás con queja, con crítica, y es que esto, y es que no, y es que Dios no me ha contestado, y por qué no ha hecho nada, ya tengo mucho tiempo con esto, y no veo nada, y por qué Dios permite esto, esos son malos contra mí, y Dios dijo que me iba a guardar y que iba a estar. A ver, estás siendo perfeccionada tu fe, tu dependencia de Dios, para que aprendas a confiar en Dios y desarrollando tu paciencia. La paciencia de un creyente es parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo en medio de la prueba, paz en medio de la adversidad.
benignidad, siendo amable para con todos, correcto, no contestando mal por mal, amor, gozo, paz, paciencia, paciencia, también la está desarrollando. ¿Qué es paciencia? Saber esperar en el tiempo de Dios. ¿Pediste algo conforme a su voluntad? Espera, espera. El que desespera pierde su confianza y va a hacer tropezar a otros. Y así siguen todos, hasta que llega dominio propio, que es la última, o templanza. Dominio propio es parte del fruto, ¿sabes eso? Cuando tú ves una persona que está en una situación difícil y la ves entera y alabando al Señor, dice, oye, no te entiendo. La gente del mundo dice, no te entiendo. Y algunos cristianos también. ¿Cómo es posible que estés tan confiado si estás pasando por una situación o tu esposa, tus hijos o algo está? Estoy confiando en Dios y estoy esperando en Él. Pacientemente esperé al Señor. Pacientemente esperé y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me concedió lo que pedí. Los creyentes influimos poderosamente los unos en los otros. No, es que yo no he sido piedra de tropiezo para nadie. A ver, ¿estás seguro? Una cosa es que no le hayas hecho nada al hermano y otra cosa es que empezaste con las quejas y debilitaste la fe de tu hermano. Eso es lo que nos está hablando aquí. O la fortaleciste al decir, ¿saben qué? Estoy pasando por algo, pero alabo al Señor porque empiezo a recordar cosas graves de las que Él me libró. Algún plan tiene el Señor. Me gusta mucho, siempre saco esa frase de Job. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene un propósito siempre de bien, sus planes son de bien y no de mal, para darte el futuro que tú quieres, el futuro que tú esperas, un futuro glorioso que está contenido en su palabra conforme a su voluntad. Por eso, la reunión habitual de un grupo de cristianos, llamado la iglesia local, es para que compartamos palabras de ánimo, de enseñanza y de exhortación, tal como lo dice Colosenses 3:16. Eso es lo que hace la reunión de la iglesia. Ahora, nosotros ahora, por este tiempo, no podemos reunirnos. Dios sabe hasta cuándo y debemos saber que si está sucediendo esto es porque Dios permite y tiene una razón de ser y de desarrollar nuestra paciencia y nuestra confianza en Él. No podemos desesperar, no podemos decir que está pasando, esto ya duró mucho, dura el tiempo que Dios quiera. Nada más. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vemos la actitud humilde de David delante de Dios. Este pobre reconoce su total dependencia de Dios. Eso es lo que la Biblia habla como pobre. Dice en Proverbios que Dios aborrece el rostro altivo. Recordemos, el ángel de Jehová, aborrece el rostro altivo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los pobres. Hay una bienaventuranza o una gran bendición, un gozo por encima de cualquier prueba que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos, para ellos, para esos humildes, para las que dependemos del Señor, como toda la iglesia lo hace, para nosotros es esa bienaventuranza. No es una felicidad, no es que vamos a ser felices, así como lo conoce el mundo. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es un gozo superlativo, un gozo extremadamente confiando en el Señor, extremadamente fuerte confiando en el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová. Cuando un ejército acampaba alrededor de una ciudad era para guardarla, la rodeaban y estaban protegiéndola, era un anillo de protección alrededor. Y nada penetraba. Estaban acomodados de tal manera que el enemigo era repelido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, quiere decir los que honran al Señor, los que le obedecen, los que dependen de Él y confían en Él, y los defiende. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel en el desierto para llevarles a la tierra prometida.
Parte se menciona en Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, le dijo a Moisés, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Conforme a mi plan, va a ir mi ángel protegiéndote hasta que se cumpla lo que les dije, la tierra prometida. Miren, me gusta esta imagen porque nos hace recordar lo que dice Éxodo 13. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y guardarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, también para calentar, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Está en Éxodo 13, 21, 22. Todo el tiempo, 40 años que duraron, a pesar de que hubo incredulidad en el pueblo, a pesar de que hubo tantas idolatría, tantas ocasiones en que estaban desobedeciendo y prácticamente dañando el corazón de Dios con sus reacciones. Aún así, Dios cumple su palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. David invita a todos a comprobar que Dios es bueno y a deleitarse en él. Él tiene la certeza por experiencia propia de que si dependemos del Señor, Él no nos defraudará. Este es el corazón de un hombre conforme a la forma del corazón que a Dios le agrada. David, un hombre conforme al corazón de Dios, hecho a la forma del corazón que Dios quiere que manifestemos. ¿No pasó por pruebas? Sí, sí pasó. ¿No tuvo persecuciones? Claro que las tuvo. ¿No hubo enemigos claro que lo hubo? ¿Hubo traidores también? Su mismo hijo lo traicionó, Absalón. Hubo todo tipo de ataques contra él, todo tipo de ataques contra él, pero sus palabras están registradas en el libro que contiene la palabra eterna. No es una palabra temporal, no es una palabra mientras, es la palabra eterna de Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temer, temer es honrar a Dios, temer es escuchar a Dios, obedecer a Dios, confiar en Dios, servir a Dios. Eso es temer a Dios. No es miedo de destrucción, es un temor reverente, es un temor de respeto absoluto sobre todas las demás cosas que puedes llegar a respetar en tu vida. Y termina diciendo el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque están protegidos por el león de Judá, el Señor. Finalmente, los leones jóvenes que no saben cazar, que dependen de sus cuidadores, en este caso los leones más grandes o los padres, llegan a pasar hambre, pero no así para los que buscan a Jehová. Los que no saben cazar, los que no se pueden mantener, van a pasar hambres, pero los que confiamos en el Señor, Él nos guardará para siempre. Recordemos lo que dice Pablo ya para terminar. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, siempre, siempre. Orad sin cesar todo el tiempo. Yo entiendo, oren sin parar, oren en todo tiempo, oren continuamente. No solamente en la mañana un ratito y en la noche antes de dormir o si acaso por los alimentos cuando te acuerdas. No, todo el tiempo. Ora todo el tiempo. A veces es oración de gratitud, a veces son peticiones, a veces es intercesión, a veces es una oración para romper, para romper, para que el Espíritu Santo rompa durezas de corazón, o para mí también, para acallar mis temores y mis angustias. Y 18, dad gracias en qué. En algunas cosas, en las cosas que te vaya bien, en la protección de no enfermarte. Claro, por todas esas, sí, pero aquí dice en todo, en lo bueno y en lo malo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando haces eso, aun cuando estén mal las cosas, gracias Señor,
Tú tienes un propósito y yo quiero que se cumpla en mi vida. Yo voy a estar atento, Señor. Gracias porque no te has olvidado de mí. Gracias porque sigues corrigiendo todos mis defectos, sigues limpiando el vaso de barro en donde en donde está depositado el tesoro precioso de tu presencia en mí, Señor, de tu espíritu, de tus promesas. Sí, Señor. Yo quiero ser cada vez más limpio, quiero ser oro más puro cada ocasión. Sé que tengo que entrar al horno de fuego en ocasiones, sé que en ocasiones me vas a exhibir y orgullosamente o satisfactoriamente, para no meter una palabra rara, dudosa, satisfactoriamente decir, bien, buen siervo y fiel, en esto poco has sido fiel, más te voy a dar, en más te voy a poner, en más servicio vas a hacer para mí. Vas a pasar por preparaciones difíciles, pero estoy muy satisfecho contigo. Oremos, Señor, gracias, Señor. Gracias porque este salmo, estas palabras de David y estas palabras en donde meditamos en lo que significan, nos, nos fortalecen, nos hacen dejar a un lado esos temores, dejar a un lado las preocupaciones, las críticas, las murmuraciones, las quejas, las lamentaciones, sabiendo que algún plan tienes tú, Señor. Yo no soy derrotado por el diablo, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé que Dios me guarda, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, porque yo le temo, lo obedezco, confío en Él y sé que Él hará. Gracias, Señor. No tengo por qué estarme quejando. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Tú vas delante de mí, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Nunca lo dejaste ni de día ni de noche. Gracias, Señor, por mostrarme el camino a seguir. Gracias, Señor, por enseñarme y hacerme entender el camino por el que debo andar, por fijar tus ojos sobre mí, Señor. Yo quiero ser humilde, dócil, con confianza plena en ti, Señor, y obediente. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Parte 49. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 49 semanas hablando de los temas de qué hacer ante las plagas. No porque estemos enseñando algo para combatir la plaga del coronavirus. No, no me interesa eso. Dios sabe cuándo. ¿Tenemos que ser prudentes y protegernos? Por supuesto. ¿Tenemos que andar con cuidado? Claro. Y darle gracias a Dios por lo que está pasando, porque algún propósito tiene, como dijo Job. No atribuyó Dios despropósito alguno. Entonces, lo que estamos aprendiendo de aquí es aquello que se nos va a quedar a raíz de esto que estamos viviendo. Entonces, ya hemos visto las 7 causas más grandes de tensión, algo que debilita la fe, porque ya dijimos, fe y temor o miedo son opuestos. Entre más temores tengas, menos fe tienes. Entre más fe tengas, tus temores se van a eliminar, tal como lo vimos en el Salmo 34 de David. Ya vimos preocupación, exceso de actividad, emociones, indecisión, los valles oscuros, las heridas, y estamos todavía en el miedo. Miedo completo. Hay muchas ocasiones en las cuales estamos atemorizados. Estamos experimentando temor paralizante, temor que provoca insomnio, provoca daños físicos, provoca obstrucción del fluir en paz completamente, provoca el detener nuestra acudir a la palabra, a la oración. ¿Por qué? Porque es tanto el temor que paraliza al ser humano. Tu alma se embebe de tal manera en el temor que tu espíritu se achica, digámoslo así, se achica en el crecimiento que estaba planeado por parte de Dios. Y ya vimos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, valor y dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Bien, ¿cuáles son las causas de temor? Todas las veces son porque creemos las mentiras que dice el diablo. Ya lo vimos la semana pasada, estoy haciendo una recopilación para arrancar en esta ocasión. Las mentiras te llevan a un pozo de angustia, desesperación, temor, alejarte de Dios. Ese es el principio del diablo, el padre de la mentira. Ese es su propósito, hurtar, matar y destruir tu fe, tu confianza en Dios, tu paciencia,
tú lo que se haya edificado de tu vida. Entonces, el efecto que producen las mentiras, vimos. Primero, promueven malas elecciones o decisiones. Segundo, las malas elecciones tienen consecuencias, obvio. Tercero, las elecciones incorrectas provocan culpa y temor, también lo vimos, y nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra capacidad pensante, nuestra capacidad analítica, todo en el intelecto, lo justifica esa elección. Bueno, es que no tenía de otra. Bueno, es que todos lo hacen. Bueno, es que me vi presionado. Bueno, es que, ¿qué más podía hacer? Claro que puedes justificar todo cuando son malas decisiones, o vas a intentarlo. Dijimos en un cuadro, las mentiras producen malas elecciones, las elecciones tienen malas elecciones tienen consecuencias, esas consecuencias causan culpa y temor. A veces desde que tomaste la decisión empieza el temor, la culpa, porque la conciencia empieza a hacer su función. Todo esto va a tratar de ser justificado por nuestro intelecto. Es lo que acabamos de ver. Bien. Ahora sí empezamos con algo diferente. Las mentiras promueven malas elecciones. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No seguiste, no obedeciste y luego, ¿por qué no me protegió? ¿Por qué no me guardó? ¿Por qué no me provee? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Torciste tu camino y te saliste del camino del Señor, de la obediencia? No puede irte bien, tiene consecuencias. Otra versión dice, la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Tan fácil como eso. Alguien tiene que ser culpable. Y porque si Dios dice que Él es mi guardador, si Dios dice que envió a su ángel y que acampa alrededor de mí, sí, pero no estás haciendo lo que Dios te dice. La desobediencia fue la causa del pecado original, el pecado de Adán y Eva. De ahí empezó. La desobediencia es enemigo, esa desobediencia es una decisión equivocada que todos podemos tener y la hemos tenido en ocasiones. ¿Por qué? Porque una mente carnal, una mente fundamentada en las cosas del mundo, deportes, ahí están señaladas en esa imagen. Sexo, fíjense dónde está Dios y la iglesia, acá en el fondo, acá mero abajo. En cambio, todo lo demás son deportes, trabajos, viajes, restaurantes, sexo, vehículos, casas, etcétera. Pero a diferencia, y ahí viene escrito, a diferencia de una mente espiritual. Una mente espiritual tiene enfrente de sus ojos la palabra, la voluntad de Dios, estudiar la Biblia, consultar, meditar, memorizar. Fíjense dónde vienen los bienes materiales necesarios, tienen un lugar en una mente espiritual, por supuesto. Tenemos que comer, vivir, trabajar para realizarnos y poder servir a Dios. Y los placeres están abajo, en una mente espiritual, contrario a la mente carnal. Bien, sigamos adelante. Todo esto, la Biblia, tenemos el maestro, el perfecto maestro que nadie más puede tener, el Espíritu Santo, el autor que inspiró la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Todo plan perfecto de Dios está a través de la instrucción que estamos recibiendo, consolación, restauración, revelación, paz. ¿Qué más? Todo está contenido, los mandamientos, la dirección que debemos seguir, las decisiones que debemos tomar. Todo está contenido ahí, pero es que no dice exactamente son los principios, por favor. Son los principios bíblicos los que nos hacen tomar buenas decisiones, la obediencia. Segundo, las malas elecciones tienen consecuencias. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasó en Nazaret? Cuando Jesús fue a su tierra, a Nazaret, en donde se crió. ¿Qué sucedió ahí? Dice Mateo 13:58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En su tierra
no hizo milagros, no hizo muchos milagros. Dice que sanó a unos cuantos enfermos al imponerles las manos, cuando en otras partes un centurión romano dijo, no es necesario que vengas, no es digna mi casa para que tú vengas, Señor, solo di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a un soldado, vas esto y lo hace. Así tú nomás di la palabra y mi siervo va a ser sano. Y el Señor se maravilló. Entonces, hay muchos ejemplos de eso. Eso pasó en Nazaret, no hizo ahí muchos milagros porque dijeron, ahora resulta que que no es el carpintero este no es el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Simón y Judas, eran nombres de los hermanos de Jesús, no son Judas Iscariote, no es Simón Pedro, así se llamaban los hermanos. Dice, y también sus hermanas viven entre nosotros. Eso dice la escritura ahí. Entonces, no creyeron en él, para lo cual dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. No cree. En cambio, en Jerusalén, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando vengará más señales que las que éste hace. Obvio que es el ungido de Jehová, el Cristo, el enviado de Dios para restaurar la relación con Dios, para salvar a Israel, salvar a la humanidad, no nada más Israel, o el Israel físico, no nada más el físico, sino toda la descendencia de Abraham, la descendencia conforme a la promesa, no la descendencia de Ismael, la descendencia que viene por la línea de Isaac. Entonces, ¿hará alguien lo que éste hace? Tercero, las elecciones incorrectas provocan culpa y temor. Esto ya lo vimos, culpa y temor. Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Es una conversación, es un evento que sucedió entre una pareja, Abraham y Sara. Abraham había recibido una promesa de que iba a ser padre, que iba a tener descendencia. Sara dijo, ya se tardó mucho, o Sarai ya se tardó mucho. Las consecuencias del pecado tarde o temprano nos alcanzan y afectan. Tuvieron un hijo en la carne por decisión de ellos, ambos, porque la esposa se lo sugirió y se puso en el plan de que o lo haces, escoge Abraham. Y Abraham dijo, pues la segunda lo hago. Las consecuencias del pecado tarde o temprano nos alcanzan y afectan a todos, tarde o temprano. Nuestra prioridad debe ser honrar y obedecer a Dios por encima de obtener el éxito de nuestros planes. Estaba leyendo que cuando Dios convirtió a Abraham en Abraham, fue cuando le dijo que iba a ser el pacto y que la circuncisión iba a ser la señal del pacto. Y dice ahí que Ismael, su hijo, según la carne, según la decisión de ellos dos, donde no intervenía Dios, desobedeciendo a Dios, tenía 13 años. Quiere decir que para cuando nace Isaac, ya tenía 14 años Ismael. Entonces, hubo problemas desde entonces y se tuvo que ir Agar, la madre de Ismael, y se fueron. Pero ahí está la historia. Cuarto, nuestro intelecto justifica nuestras elecciones. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ya sabemos que el corazón no es de fiar. Las cosas que salen del corazón son las que contaminan al hombre, dijo Jesús. No lo que entra, no lo que entra, porque querían que se lavaran las manos y limpiaran los vasos y todo, pero ya como una tradición más importante que los mandamientos. Entonces, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia humana de mentalidad de la naturaleza antigua. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando tu corazón te diga algo contrario a lo que dice la palabra, recházalo
inmediatamente. No viene de Dios, entonces viene de la carne y del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo influye en la carne para que tomemos decisiones equivocadas y luego las justifiquemos. Algunas de las mentiras más comunes. Y voy a hacer una lista, está un momento más y termino, pero me interesa que queden las dos siguientes listas. En esta, una de las mentiras más comunes. No soy suficientemente bueno. Es que yo no soy suficientemente bueno. No puedo decir nada correcto. Soy un fracaso. Soy un tonto. Fíjense las declaraciones tan tremendas. A veces se la dan los padres a los hijos. Es un tonto. Es un fracasado. No puedes decir nada correcto. Pero también las llegamos a decir nosotros. Soy fea o soy feo. No soy importante. Nunca podré dar la medida. No me adapto. Soy un inepto. No soy digno de ser amado. No soy digno de nada. Nada. Voy a fracasar. ¿Para qué lo intento? Voy a fracasar. No me va a salir. Tengo una discapacidad para poder lograr lo que se necesita hacer. Siempre me viene a la mente la mujer samaritana en este caso. Una mujer que acababa de conocer a Jesús. Intercambió algunas palabras con Jesús, pero fue suficiente para ella escuchar al Señor. Fue tan suficiente que le impactó porque le habló, le reveló lo que había en su corazón. Eso es lo que hace Jesús. Jesús, me estoy refiriendo a la palabra de Dios, revela lo que hay en tu corazón. Es como una espada de dos filos que penetra y separa las coyunturas y hace separación entre el alma, la carne, toda la revelación. Lo mismo que la samaritana, con un poco de conversación fue suficiente para ella para impactarse. Nosotros tenemos el mismo Señor, el mismo que habló con ella, hablándonos. Depende de cuánto tiempo quieras hablar con él. Algunas, en ese Samaria, a donde esa mujer pertenecía, en ese pueblo, fue y les dijo: ya encontré, se me hace que este es el Cristo. Y fueron y no lo querían dejar ir. No, quédate con nosotros. No, espérate, ¿a dónde va? No, un tantito, unos días más. No lo querían dejar ir, dice la Escritura. Tipos de temores. Hay 9 tipos de temores que voy a describir aquí y los vamos a ver posteriormente. Cada uno. Temor al rechazo. Frecuentísimo. Tan frecuente. Temor al fracaso. Temor a lo desconocido. Temor al mal. Temor a ser expuesto y avergonzado, temor a la pobreza, temor a la soledad, temor a la muerte y temor a la eternidad. Todos estos 9 temores son 9 enemigos enviados para causarnos problemas, en pocas palabras, para causarnos debilitar nuestra fe, para sacarnos de esa relación de confianza con el Señor, para que nuestra alma permanezca abatida, frustrada, sintiendo que se acabó todo. Esos son, ahí están contenidos y los vamos a ir viendo después, poco a poco, pero al momento hemos terminado y quiero orar en este momento dándole gracias a Dios por su palabra, porque de ahí sale todo esto. Y pues es lo que nos mueve a la confianza, su palabra, al disfrutar, a deleitarnos, a sentirnos plenos, completamente llenos del Espíritu de Dios, nuestro Maestro, cuando nos describe exactamente lo que está pasando en nosotros al oír las palabras del Señor Jesús, cuando leemos la Escritura. Y cuando las decimos en voz alta, hay efectos en nosotros, hay efectos, por supuesto. Eso no permanece solamente así. Hay efectos serios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Por eso David, bendice alma mía al Señor, bendícelos alma mía. No lo pensé. No, declaraba la palabra. La palabra clamar es gritar.
Ese es el significado de clamar. Clamé al Señor y Él oyó mi clamor y me contestó. Clamar es gritar. Clamar es hacerlo en voz alta. Recuerdo que una vez alguien dijo, yo me salí al campo y allá en el bosque, en la montaña, en donde hubiera un lugar libre, en el parque, yo hablaba con Dios a gritos, a gritos. Entonces, cuando hablamos la palabra en voz alta, estamos alimentándonos también, ya no nada más por lo que leemos, sino por lo que estamos diciéndonos a nuestra alma. Estamos leyendo y hablándole a nuestra alma, como lo hacía David y como el Señor nos dice, que lo dejó por escrito, de que así es como lo debemos hacer. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Señor. De veras, gracias, Señor. Gracias porque esto va a amainar al ejército de temores que envió el enemigo contra todos nosotros. Siempre y más en estas épocas, temores que se han visto incrementados. Si lo del coronavirus ya provocó temores a la muerte, temores a la enfermedad, después se unieron a él otros temores, pero nosotros no estamos en manos del enemigo, estamos en manos de nuestro Dios Todopoderoso, de ti, Señor. Estamos en tus manos. Tú nos defiendes, peleas nuestras batallas. El ángel tuyo, Señor, acampa alrededor nuestro. Tú pones un cerco de fuego alrededor nuestro para guardarnos de las acechanzas del diablo. Eres un muro, Señor. Eres nuestro escudo. Eres la roca firme. Eres nuestro castillo en donde estamos dentro nosotros, Señor, resguardados de todo mal. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque para nosotros el temor es un reto para crecer, no para abatirnos ni para decepcionarnos. Es un reto al crecimiento, un reto a la fe, un reto a confiar, un reto a que se desarrolle el fruto del Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque vamos a ver florecer en nuestros corazones la fe, la confianza en ti. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, te adoramos, te alabamos en medio de las pruebas que esté pasando cada uno, sean enfermedades, sean dificultades económicas, sean soledad, sean problemas de relaciones familiares o relaciones con otras personas, de pérdida de empleo, de pérdida de un negocio que desapareció. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú tendrás cuidado de nosotros. Por eso confiamos plenamente en ti, Señor, totalmente en ti. No nos debilitamos en nuestra fe, Señor, sino al contrario, nos fortalece a través de que tu palabra tiene un efecto de nosotros de rejuvenecernos como las águilas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por sanar a tantas personas por las que te hemos estado pidiendo por ellas, por su salud, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees. Joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú provees de formas en que no podemos muchas veces entender. Por eso te damos gracias. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Muchas gracias, Señor, por todos aquellos que aún estando privados de su libertad física, no lo están en su libertad espiritual y su alma se ha visto envuelta en intentos de falla, de fracaso, pero se fortalece a través del poder de tu espíritu y en la lectura y el estudio y la meditación y la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente confían también en que conforme siembran, cosecharán, porque es una palabra que viene de ti. El que mucho siembra, mucho cosecha. El que poco siembra, poco cosecha. Gracias, Señor. Es un principio. Lo entendemos y te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos a detener esta grabación y vamos